Queridos hermanos, estimados amigos, una vez más, estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero ahora leer Mateo 9:36. Dice así: Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Eso dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 9, versículo 36. Encontramos en la Biblia a un Dios compasivo, a un Dios que no es indiferente ante la necesidad de los demás. Y ese Dios es el que esperamos, un Dios que está siempre dispuesto a ayudar. Un Dios que busca siempre que el hombre esté bien. Precisamente por eso Jesús, cuando nosotros no teníamos nada que ofrecer, cuando la humanidad estaba perdida, cuando el mundo estaba desorientado, lleno de oscuridad, Él quiso nacer en medio de su pueblo, para que el pueblo tenga fuerza, para que el pueblo tenga esperanza. Porque el mal no tiene la última palabra. Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, quiere salvar a los seres humanos. Y por eso Él no se cansa. Cada año celebramos la Navidad. Cada año celebramos ese momento oportuno para encontrarnos con el amor de Dios. Que muchas veces nosotros como humanos tenemos conceptos erróneos de Dios. Porque podemos pensar de que Dios es como un papá, que cuando el hijo se equivoca, pues el papá está allí para regañarle, para llamarle la atención y para encontrar la oportunidad cómo hacer que el hijo se sienta mal. Como a veces los papás castigan a los hijos más que para corregirle, como por venganza, porque me hiciste eso, ahora yo te voy a dar esto. Dios no actúa de esa manera. Cuando una persona ha cometido un error, Dios no le abandona. Dios está allí porque Él es compasivo. Su amor es incondicional. Es decir, si sos malo, Dios te ama. Si eres bueno, Dios te ama. Independientemente como seas, Dios siempre va a estar ahí contigo para darte la fortaleza, para que puedas levantarte. Claro, al final, cuando nos muramos aquí en esta tierra, que no es el final de la vida, sino que es un momento en el que la vida temporal se transforma de manera que el alma nunca muere. Con la muerte temporal se separa el alma del cuerpo, pero nuestro yo no muere, siempre sigue existiendo. Pues ese Dios que tuvo compasión, tuvo lástima, como dice Mateo 9:36, que al ver la muchedumbre sintió compasión de ella. Ese mismo Dios que sintió compasión por esa muchedumbre sigue teniendo compasión de cada uno de nosotros. Porque Él sabe lo que cada persona sufre cuando se aleja de Dios. Porque Él sabe de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando se aparta de Él, cuando se aparta de Dios. Por eso Él insiste y viene de nuevo a encarnarse y vuelve a aparecer en medio de un mundo indiferente, ateo, como una oportunidad para que Dios pueda manifestar esa obra de salvación para todos los seres humanos. De manera que cuando nace Jesús, dicen los santos, alégrense los buenos y los malos, porque para todos Jesús ha preparado esa salvación. Pues ese Dios que tuvo lástima de aquella muchedumbre también sin duda mira ahora el sufrimiento de tanta gente
que ha perdido a sus seres queridos. Ese Dios que vio en aquel momento aquella muchedumbre porque no tenían un pastor, porque no tenían alguien que les guiara, ese mismo Dios sigue teniendo compasión de cada uno de los que habitan en esta tierra. También en el capítulo 14, siempre de Mateo, versículo 14, dice la palabra: al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. En el versículo 16 le dice así a los apóstoles: la gente no tiene por qué apartarse de mí. Dios sabe que el ser humano encuentra su mayor fortaleza, su mayor ímpetu de vida, de felicidad, de gozo, de paz, en la medida en que está cerca de Dios. En la medida en que el ser humano busca alimentarse alejado de Dios, es decir, busca ser feliz al margen de Dios, Dios sabe que el ser humano se engaña a sí mismo. Y por eso es simbólico que Jesús le dice a los apóstoles cuando les dice, porque llegaron y le dice y preguntan los discípulos: Señor, mándales para que se vayan y compren algo de comer. Y él le dice: no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Dios, así como es compasivo, misericordioso, que tiene lástima de aquellos que sufren, también ese mismo Dios quiere que nosotros también tengamos sus mismos sentimientos, que tengamos el mismo obrar como Él lo tuvo, que también en nosotros se manifieste ese amor con el que Jesús atendía. Dice la palabra en Mateo 14, vio mucha gente y sintió compasión de ellos, curó a sus enfermos. Jesús atendiendo, Jesús liberando, Jesús dándolo todo para que la gente tenga felicidad. Pues también nosotros tenemos que imitar a ese Dios, que es a quien debemos servirle, seguirle, para que podamos tener vida eterna. Luego en Mateo 15:32 dice: entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayuna, no sea que desfallezcan en el camino. Qué hermoso es Jesús, porque Él sabe de lo que carece el ser humano. Y Él dice: no vaya a ser que desfallezcan en el camino. Dios quiere todo para nosotros. Dios quiere que no desfallezcas en tu fe. Por eso Él te alimenta con su palabra. Y por eso Él te permite tener la oportunidad de acercarte a Él. Que la Virgen ayude a cada una de las personas de este tiempo a buscar en Dios ese consuelo, esa fortaleza, ese ánimo que en tantas veces lo perdemos por las diferentes dificultades y circunstancias difíciles que se viven en esta tierra, pero que descubramos que Dios es un Dios compasivo, que Dios siempre nos recibe, que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, y ese Dios cercano es el que esperamos. Pero que nuestra espera no sea una espera meramente pasiva, sino más bien una espera en la que pongamos todo de nuestra parte para encontrarnos con Él. Luego en San Mateo 18:33 dice: ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero, como también yo tuve compasión de ti?
Así como Jesús tiene compasión de nosotros, así también nosotros debemos tener compasión por los demás. Que María nos ayude para que en este tiempo, acercando a la Navidad, podamos tener compasión de aquellas personas que sufren. Que María Santísima les guarde a todos en su corazón inmaculado.